Buenas tardes. Estaba pensando cómo empezar porque yo ni bailo ni nada, ni hago estas cosas tan guays que he visto por aquí. Pero tengo una historia que contaros que quizás no sabíais. Resulta que aquí mismo, donde estamos ahora, hace 13.800 millones de años nació el universo. Ni más ni menos. Todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será, que es lo que decía Carl Sagan sobre el universo, todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, estaba aquí, hace 13.800 millones de años. Luego ya todo lo demás, nosotros, nuestro planeta, nuestro Sol, los otros planetas, las otras estrellas, las galaxias, toda la materia que vemos y la que no vemos, todo estaba aquí exactamente hace 13.800 millones de años. Y esta es una historia muy poderosa que la sabemos gracias a la ciencia. Y la sabemos gracias a que hemos mirado al cielo. Yo he ido pasando aquí y posiblemente debería haber mirado aquí. Había puesto 13.800 millones de años para no olvidarme de la cantidad, pero bueno, da igual. Esta historia me gusta contarla y lo llevo haciendo, ni siquiera es mía. Las buenas ideas, además, no tienen una sola madre, tienen muchísimas personas. Y es algo que nos hemos ido dando cuenta a lo largo de muchísimo tiempo cuando mirábamos el cielo. Yo he tenido la oportunidad, al fin y al cabo, de contar esta historia y otras en sitios increíbles. Este es un cielo del hemisferio sur. Una noche fría, en el Salar de Uyuni, en Bolivia, tuve la oportunidad de sentirme volar por el espacio, porque las estrellas que había encima de nosotros se reflejaban en la salmuera y ese cielo nos contaba historias de las personas que habían vivido allí en los Andes durante miles y miles de años y habían mirado al cielo. Una noche también tuve la oportunidad de estar contando esta misma historia, o una más o menos parecida, en la que quizás cambié los años o alguna cosa de estas, en la sierra, muy cerca de las trincheras de Atapuerca. Por allí pasaban, hacía casi 1 millón de años, los primeros europeos y miraban un cielo y se harían preguntas también como nos las hacemos nosotros cuando miramos. Recuerdo unos años más tarde, frente al Egeo, oscuro, en el mar azul intensísimo del Mediterráneo, estaba la isla de Lesbos. Allí ahora no hay quien mire al cielo, desde luego, pero allí también nos preguntábamos y nos mirábamos y decíamos, somos parte de esta historia del universo que hemos mirado y que seguimos mirando. Lo cierto es que desde muy antiguo hemos mirado al cielo y nos hemos hecho preguntas. Hemos ido pintando, hemos ido dibujando, hemos ido cartografiando, nos hemos imaginado los dioses, los mensajeros de las estrellas, de los espacios siderales. Hemos realizado los mapas, hemos mirado sus movimientos, hemos aprendido a contar el tiempo, a hacer nuestros calendarios, a hacer nuestros relojes. Hemos plantado, mirando al cielo, un montón de líneas y de orientaciones que nos han permitido navegar por todo el mundo. Hace más de 2000 años, en la Polinesia, mirando las corrientes marinas y mirando el cielo, se hacían navegaciones desde Nueva Zelanda hasta Hawái. Luego los europeos aprendimos a navegar y cruzar el Atlántico y darle vueltas al mundo, hace poco más de 500 años. Hace 400 años aprendimos además a preguntarnos, mirando al cielo, por la razón de todo eso. ¿Qué había detrás? Nació la ciencia moderna, con el uso del telescopio, es decir, con nuevas tecnologías y sobre todo con el impulso de muchas personas que no se quedaban contentos con las explicaciones que habían escuchado de antes, que estaban en los libros poderosos y sagrados, se hacían nuevas preguntas. Y allí estábamos de repente descubriendo mundos, entendiendo por qué se movían esos mundos, imaginando de qué se componían, mirando más lejos, mirando más profundamente y descubriendo un universo que en cada momento se nos hacía más sorprendente, pero en el que empezábamos a sospechar que todo funcionaba de la misma forma que funcionaba en la Tierra. Si los antiguos se habían imaginado que los cielos eran algo muy diferente, ahora teníamos la oportunidad de empezar a sospechar que todo seguía unas reglas que estaban escritas en algún lado
y en un lenguaje lleno de matemáticas. Cuando pudimos mirar más lejos, nos hemos ido encontrando con imágenes sorprendentes. Esta es una imagen muy especial que se obtuvo con miles de horas de observación de uno de los más potentes telescopios que hemos realizado los humanos. Ese es el telescopio espacial Hubble, y apuntó a una zona donde no hay ningún objeto de nuestra galaxia. Este campo ultraprofundo nos está mostrando un montón de puntitos que veis aquí. Y cada uno de esos puntitos es una galaxia. Pero no una galaxia como la Vía Láctea, como la nuestra, que tiene 12.000 millones de años de historia, sino una galaxia que está, unas galaxias que están muchísimo más lejos. Y es que aquí viene una de las grandes sorpresas con las que nos hemos ido encontrando cuando mirábamos al cielo. Y es que mirar al cielo es mirar al pasado. Si estamos viendo la luna, hoy cuando salgamos vemos ahí a la luna brillar, la estamos viendo como era hace poco más de un segundo. Estamos viendo el sol tal y como era hace 8 minutos cuando los fotones salieron de su fotosfera y empezaron a viajar los 150 millones de kilómetros que nos separan de nuestra estrella. Cuando estamos viendo el cielo una noche, estamos viendo estrellas cuya luz viajó desde hace años, centenares de años o incluso miles de años. Cuando estamos mirando el cielo, no solamente rompemos esa idea antigua de la esfera celeste, sino que nos encontramos con un espacio que además es la historia propia de ese universo que estamos mirando. Cuando estamos mirando más lejos, estamos mirando mucho más atrás. Estamos yéndonos, por lo tanto, al comienzo o casi al comienzo de todo. Es decir, estamos mirando aquí mismo, a pesar de que miramos allí tan lejos. Es un poco paradójico, pero pensad en todas estas galaxias cuya luz ha ido viajando desde hace 12.000 millones de años. Son galaxias que vivieron, son conjuntos enormes de estrellas, de nubes de gas y polvo, que vivieron en un universo que ya no existe. Estudiarlas, observarlas, nos permite, de la mano de la ciencia, evidentemente con las tecnologías que hacen esto posible, nos dan los datos para poder entender cómo era ese universo. Pero necesitamos la teoría, necesitamos la física. También necesitamos ir más allá. El problema es que lo que nos va explicando lo que conocemos del universo es que al principio era muy denso, era muy caliente, era opaco. La luz no podía viajar por el universo. Y entonces los astrofísicos, que yo me dedico a la astrofísica, intento explicar qué es eso que estamos viendo, nos quedamos un poco así como diciendo, ¿qué podemos hacer si ya no podemos ver más lejos? No podemos llegar a ver la historia, no podemos ver los primeros capítulos de la vida del universo. Como siempre, las tecnologías, la tozudez humana de decir vamos a intentarlo y la casualidad nos vinieron en ayuda. Aquí. Y dices, bueno, tanto esperar para esta imagen. Esto es un mapa, pero vamos a decir que es una foto, es un mapamundi, es el mapa del universo. Es la imagen de cómo era el universo cuando tenía solamente 380.000 años. Es decir, justo al poquito de nacer. Ya entonces, en esta imagen, vemos que estaba todo funcionando como funciona ahora. Es decir, las leyes de la física funcionaban tal y como las conocemos, y ese día el universo se hizo transparente y la luz empezó a viajar, y cuando miramos con los telescopios, como esto es una imagen del telescopio Planck de la Agencia Europea del Espacio, nos vamos encontrando con esas luces, bueno, aquí codificado en color. Estamos viendo cosas que están ahora muy frías porque el universo se ha ido expandiendo, y entonces estamos viendo que ya entonces había pequeñas agrupaciones. Ahí es donde fueron naciendo las galaxias, donde primero nacieron las primeras generaciones de estrellas y otras más y otras. Es decir, estábamos viendo en esta imagen lo que no podíamos ver. Una de las grandes sorpresas de esta búsqueda con la que miramos al cielo de la mano de la ciencia es que podemos irnos encontrando, como en este caso, con algo que pensábamos de hecho que no podíamos ver. Algo parecido pasó hace unos pocos años con el descubrimiento de las ondas gravitacionales, que nos han hablado también de objetos tan inconmensurables que ni siquiera emiten luz, pero sí podemos ver sus efectos. O como esta imagen
que se obtuvo el 10 de abril del año 2019, esta es una versión mejorada que se ha publicado hace poquito, y que quizás visteis, ¿no? Es el agujero negro central de una galaxia que está muy lejos de nosotros y que se llama Messier 87. Poniendo el trabajo conjunto de diferentes radiotelescopios, radioobservatorios en todo el mundo, poniendo de la mano el trabajo ingente de teóricos, de físicas y físicos prácticos, de astrónomas y de astrónomos, y de la mano de las máquinas y de la inteligencia artificial, porque esta ciencia no se puede hacer sin grandes colaboraciones, se consiguió obtener esta imagen. Una imagen sorprendente que si no nos lo explican no sabríamos qué es, porque es un objeto que se traga todo, incluso la luz, y que está cayendo allí materia, y es parte de ese universo sorprendente que nació aquí mismo, os recuerdo, hace 13.800 millones de años. Todas estas conjeturas, todas estas búsquedas incansables se están repitiendo y se están haciendo cada vez más intensas, pero necesitan de algo, necesitan del espíritu humano, de la colaboración de muchas personas, de países diferentes, una mirada al cielo que ya no solamente es la que tenemos nosotros desde un salar en Bolivia o desde Atapuerca o desde el Egeo, es una mirada que necesita precisamente de esa búsqueda común que estamos haciendo en los últimos años y que es la que nos está permitiendo entender un poquito mejor el universo. En cierto modo estamos volviendo a lo que decía al principio. Miramos al cielo y vamos construyendo edificios maravillosos que nos permiten entender cómo nació todo aquí y en todos los sitios que conocemos del universo hace 13.800 millones de años. Hoy nos hemos juntado aquí con un lema precioso, ¿no? Que además me ponía a mí en bandeja el poder hablaros de estas cosas y contaros estas historias. Y era Universe, ¿no? Sin embargo, la ciencia, la observación del cielo, requieren no solamente de grandes telescopios, de telescopios espaciales, de misiones, no solamente requieren además de grandes trabajos teóricos de la física y de entender algo que podremos explicar en el futuro. Por ejemplo, una de las cosas que no podemos todavía explicar y para la que os pido ayuda es por qué todo esto que estamos viendo solamente es un 4% de todo lo que hay. Nuestro universo es así de malvado. Todo lo que hemos estado viendo, todo lo que hemos visto en estas imágenes, no es sino la luz de una materia que es el 4% de todo el universo. Hay más. Por ejemplo, desde hace decenios sabemos que unas 6 veces más, un 23% de todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, está compuesto de una materia que no emite luz. La llamamos materia oscura, precisamente, ¿no? El nombre no es terriblemente original, pero nos sirve para pensar que esa materia está ahí, es decir, atrae a las cosas. De hecho, ahora sabemos que las formas que tienen nuestras galaxias y otras galaxias, la forma que tiene el universo como una especie de espuma llena de huecos y con muchos grupos de galaxias, todo eso tiene que ver precisamente con la abundancia de la materia oscura en el universo. Desde el año 2000 tenemos además la confirmación de que materia visible y materia oscura no son sino una cuarta parte de todo lo que es en el universo. El resto, a lo que se ha llamado la energía oscura, ni la vemos, ni sabemos qué es realmente, ni cómo funciona del todo. Pero está produciendo que todo se esté expandiendo, que cada vez estemos más lejos del resto del universo, en las escalas enormes que tiene vivir pues unos 13.800 millones de años, entendámonos. Bueno, para resolver estas preguntas, estas dudas que os estoy contando hoy, nos hace falta más gente. Es decir, tenemos que saltar del universe al winiverse. Somos todas y todos los que estamos aquí, los que tenemos que intentar solucionar. Y para ello tenemos que seguir mirando al cielo. Es que era un muchas gracias.